pero si te estás atragantando, caspitas, haz una traqueotomía y sácale el bocado que le está atragantando, y eso se le llama un banco malo. Podemos pedirle, por ejemplo, que una parte de los recursos que van destinados a ese banco malo, que en el fondo significa concentrar los activos inmobiliarios, sirvan para una reestructuración del crédito hipotecario de familias en especiales situaciones de dificultad. Traslademos al sector privado, traslademos a las familias también una parte al menos de la ventaja que representa en un proceso de reestructuración el que te alivie la deuda. Hagamos que ese alivio de la deuda, al menos parcialmente, pueda llegar también a algunas familias. Son ideas, se puede discutir, ampliar, complementar, pero creo que deberíamos de vincularlo, la deuda privada, y luego insistiré en ello, al eventual memorándum de la eventual intervención del dinero fresco que nos venga para hacer precisamente esa reestructuración de la deuda, no solo pública, no solo bancaria, sino también de las familias a través de las hipotecas. Podríamos pedirle también que financiara un adelanto de la bajada de las cotizaciones sociales. Lo vengo pidiendo también desde hace mucho tiempo. En España, con una crisis como esta, solo se sale con una devaluación, o bien de la moneda o bien de nuestros costes. Pero no hay otra fórmula. Cuando la gente se protesta y dice, no, es que nos estamos empobreciendo. Bueno, sí, claro, es que de una crisis de endeudamiento uno tiene que salir un poco más pobre que entró, si no, no hay forma, ¿no? El problema es que eso lo hagas con equidad, eso lo hagas con eficiencia, con sentido común, con visión de futuro y no solo de liquidar, sino de salvar y, por tanto, de reestructurar, pero es evidente que el resultado final será una empresa que, aunque sea muy productiva, será más pequeñita. Tendrá que tener unos costes mucho más bajos y una competitividad basada en esos costes más bajos. Y eso lo podíamos hacer, como lo hemos estado haciendo, a través del despido y a través de bajar salarios. Bueno, yo creo que hubiera sido más sensato haber hecho algo más de ese ajuste a través de las cotizaciones sociales, que no tienen un impacto directo en la demanda agregada, como sí lo tiene el paro o como sí lo tiene la bajada de salarios. Y hay quien dice, bueno, pero con el problema de déficit y de deuda que tenemos, ¿cómo vamos a bajar las cotizaciones? Vale, aprovechemos, por tanto, el dinero que nos pueda venir de la Unión Europea para reestructurarnos, para hacernos más competitivos, para rebajar costes empresariales, para fortalecer las exportaciones, que según el Banco de España es lo que más ha tirado de la economía española en este último segundo trimestre del año, a través de una rebaja de las cotizaciones que lo financie el fondo que venga, los fondos que vengan de la Unión Europea. Yo creo que también podíamos aprovecharlo para decir, hombre, da la impresión que si solo apretándonos el cinturón nos salimos, y esto es una ecuación muy sencilla, esto se explica en 2 tardes. La renta o se consume o se ahorra, punto, no hay más. Por tanto, si quieres ahorrar, es la diferencia entre lo que ingresas y lo que consumes. Punto. Si consumes menos porque te aprietas el cinturón, pero ingresas menos porque el contexto general de crisis y el contexto general de ajuste presupuestario hace que ingreses menos o que pagues más impuestos, es decir, tu renta disponible sea menor, puede ser que consumas menos y ahorres menos. Es perfectamente posible. Con el Estado pasa. Cuando digo Estado, digo en el sentido constitucional, ya que hablábamos antes de Gregorio Pérez Barba, es decir, las comunidades autónomas que también son Estado. Y llega un momento en el cual tú quieres conseguir un objetivo de déficit y recortas el gasto. Y eso genera una detracción importante en la actividad económica que te reduce los ingresos y te incrementa el déficit que quería recortar. Y te metes en una pelota a la baja. Exactamente igual puede pasar, está pasando con las familias que ven cómo su renta disponible va bajando y, por tanto, por mucho que se aprieten el cinturón, que también hay unos límites, una vez ya te has asfixiado, pues ya no te los puedes seguir apretando, el ahorro no mejora. Tenemos una tasa de ahorro hoy, en este momento, en las familias españolas globalmente considerada exactamente igual que antes de la crisis. Aproximadamente el 10, no llega al 11% de la renta neta disponible. Por tanto, algo más habrá que hacer y a lo mejor eso que hay que hacer para crecer
tiene que hacerse de manera inteligente, tiene que hacerse cogiendo 3, 4, 5 sectores con capacidad de arrastre, con capacidad de generación de empleo. Estoy pensando en la construcción, estoy pensando en el turismo, estoy pensando en el sector agroalimentario, estoy pensando en los vehículos de automoción, y hacer, por entendernos, planes Renove, por entendernos. Hacer planes que con no excesivo coste público y con un compromiso articulado con las comunidades autónomas y con el sector privado, permitan bajar precios y estimular la demanda y generar un poco de actividad. Por tanto, a lo mejor podríamos, ese dinero que nos falta, yo cada vez que digo, bueno, es que sin crecimiento no salimos de la crisis, y la gente dice, bueno, ¿y quién paga el crecimiento? Bueno, aprovechemos la intervención, si es que la hay, aprovechemos el dinero que nos pueda venir de la intervención, del apoyo de nuestros socios comunitarios, de nuestros socios del euro, y en el memorándum, que no solo ellos nos pongan que hay que recortar el seguro de desempleo desde ya y no dentro de un año, que no solo ellos nos pongan que hay que anticipar el alargamiento de la edad de jubilación ya y no dentro de un año, que no solo ellos nos impongan que hay que despedir empleados públicos y no solo rebajar el sueldo, sino que nosotros también podamos ponerles algo. ¿De qué queremos hacer con ese dinero que no sea simplemente tapar agujeros, sino que podamos utilizarlo de manera productiva, generando actividad y generando crecimiento? Es una idea, la dejo sobre la mesa, pero creo que son cosas que tenemos que hacer con apoyo o sin apoyo de nuestros socios de la Unión Europea. ¿Y todo esto por qué? Hombre, todo esto porque tenemos una situación, digamos que un poquitín complicada. Voy a dar muy pocas cifras, pero algunas quiero que las retengan en la cabeza. Nosotros como país en este momento, palmo arriba, palmo abajo, lo comprobé ayer, o sea que es casi exacto lo que voy a decir, pero en fin, hay una discrepancia en alguna décima, no pasa nada, y puede ser bruto o neto, tampoco pasa nada para el razonamiento que yo quiero hacer. Nosotros tenemos una deuda como país que equivale al 270% de nuestro PIB. Es decir, casi 3 veces nuestro PIB. Bueno, tampoco es tanto, podría ser más, en otros países ha sido más, en otras circunstancias es más, pero desde luego es la vez que más endeudados hemos estado desde Felipe II. Por tanto, tenemos un problema porque además aproximadamente la mitad, más o menos la mitad, es deuda que debemos fuera, es deuda externa. Deuda que debemos, que nos han prestado desde fuera a través de varios años de abultados déficits de balanza de pagos. Y otra cifra muy sencilla y que creo que es muy importante también retener en la cabeza, también aproximadamente de esa 270% del PIB de deuda que tenemos como país, aproximadamente el 70% es privado, familias y empresas, y solo el 30% es público. Solo con exclamaciones, pero solo el 30% es público. Por tanto, situemos bien el problema, porque si queremos no desfogarnos, sino resolver el problema, conviene resolverlo donde está el problema. ¿Cómo lo mira uno de estos de Moody's o uno de estos de los llamados mercados de Londres? Pues como yo lo he contado, la deuda española, el 70% lo tienen familias y empresas. ¿Y qué están haciendo los españoles? Están obsesionados con suprimir concejales, por rebajarle el sueldo a los consejeros, porque los funcionarios paguen por ir a trabajar en lugar de cobrar, por subir impuestos, por recortar transferencias. Es decir, están obsesionados por el 30% de la deuda y para intentar recortar ese 30% de la deuda están poniendo en dificultades a las empresas y a las familias que tienen que hacer frente al 70% de la deuda. Como diría Asterix, estos españoles están locos. No es razonable. No es razonable que nos obsesione tanto el 30% que estemos poniendo en riesgo la devolución del 70% de la deuda. Y luego nos extraña que la prima de riesgo se dispare. Es que a lo mejor no estamos haciendo bien los deberes. Yo no digo que no estemos haciendo los deberes, pero a lo mejor no son estos los deberes que hay que hacer.
Y yo en esto creo que hay que ser muy frío. Creo que en general la actividad pública hay que hacerla con el corazón, pero desde la cabeza. Y creo que hay que ser muy frío y creo que hay que buscar el problema donde está. Antes lo comentaba, este es un país curioso, el nuestro, donde en la Edad Media, cada vez que había una epidemia de cólera o de peste, pues asaltábamos un barrio judío y lo quemábamos, ¿no? ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Realmente la solución a la peste está en asaltar? No. Pues, ojo, no nos esté pasando lo mismo. ¿La solución a nuestro problema de deuda de verdad está en suprimir ayuntamientos? ¿Esto quiere decir que no haya que suprimir? No, yo no estoy diciendo que no haya que suprimir ayuntamientos, ojo. Pero desde luego no para reducir la deuda. Como ustedes saben, el 70% de los concejales no cobran, al menos legalmente. Por tanto, no nos dejemos arrastrar por la efusión y por el desfogue si queremos resolver los problemas. Repito, no digo que no haya que suprimir ayuntamientos, pero aquí las prioridades, hoy lo decía en un tuit, las prioridades las tenemos que tener muy claras. Tú ingresas en el hospital para que te quiten unas piedras en la vesícula y si te da un infarto, las piedras en la vesícula, ¿qué le vamos a hacer? Lo dejaremos en otra ocasión porque lo prioritario es el infarto. Por tanto, nosotros tenemos pendiente como país muchas asignaturas relacionadas con el modelo de Estado, tenemos muchas asignaturas relacionadas con la eficiencia de las administraciones públicas, tenemos muchas asignaturas relacionadas con muchos de esos tareos, pero ojo, ahora nos ha venido un infarto, ahora nos ha venido un problema de sobreendeudamiento, ahora nos ha venido un problema serio de ausencia total de liquidez y, por tanto, vayamos a lo serio. Primero vayamos a lo serio y luego ya seguiremos hablando de lo otro. Porque si no, como digo, lo que estamos es provocando una transferencia de ahorro privado al ahorro público. Es decir, estamos cogiendo capacidad de ahorro de empresas y familias y a través de menores transferencias públicas y de mayores impuestos lo estamos transfiriendo al Estado, a los Estados. Lo cual en situación normal, si tuviéramos un problema de deuda pública, si nuestro problema fuera de deuda pública, si tuviéramos un problema de sector público solo, como lo hemos tenido en otros momentos de la historia, y si tuviéramos una situación en la que las empresas y las familias gozan de una salud razonable, estaría bien. Tú transfieres capacidad de ahorro de las familias al sector público. Pero cuando el problema está en las familias y en las empresas, reducir su capacidad de ahorro no sé si es lo más oportuno para resolver el grueso del problema. Y por tanto, insisto, a lo mejor por eso Moody's nos sigue rebajando la valoración y a lo mejor por eso la prima de riesgo sigue subiendo y no porque haya una conspiración extraña contra los españoles y nuestro esfuerzo por ir suprimiendo concejales y por ir cerrando ayuntamientos, que es muy loable, pero que para uno de la City londinense no tiene nada que ver con que con ese 80 y tantos % del PIB que deben las familias y casi 100 que deben las empresas. Yo creo que de una crisis de endeudamiento como esta que vivimos se sale de 4 maneras y solo de 4. No somos el primer país que ha pasado una crisis de sobreendeudamiento. No digo de la zona euro, que por supuesto que no, ni tan siquiera en la historia. Como saben, hay un libro muy bueno que se llama Esta vez es diferente, porque cada vez creemos que es diferente, en el que se analiza más de 150 crisis de sobreendeudamiento que ha habido en la historia económica desde que hay constancia de ellos, ¿no?